viernes pasado, en el Círculo Cultural Juan 23, tenía lugar la presentación de Córdoba Roja, la edición online local de larepublica.es. Damos ya la bienvenida al director precisamente de larepublica.es, Javier Parra. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a este entorno que no es que nos pertenezca, que parece que te estoy invitando a mi casa, Javier, pero bueno, ya casi nos sentimos como en casa, y eso que es el primer día aquí. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, Javier, se multiplican las repúblicas. Tenemos ya la República Alicante, la Isla Republicana, Paterna Roja. ¿Bajo qué circunstancias se plantea esta opción de crear ediciones locales? Pues hace unos meses se plantea la necesidad de impulsar ediciones locales allí donde sea posible, básicamente para intentar ayudar a cohesionar a los movimientos sociales de los distintos lugares donde se están impulsando estos medios. La República.es nace en 2006 un poco con esa intención, un poco con la intención de fomentar el debate entre organizaciones políticas, entre movimientos sociales, precisamente para tener un debate más rico y pues, para cohesionar las peleas que está habiendo en la calle. Y como las peleas se están multiplicando, pues bueno, es el momento de apoyar con medios locales que ayuden en esa línea de cohesionar los movimientos a fundar ediciones locales, y ese es el caso de Córdoba Roja en este caso. Lo definís como diario republicano y obrero, nace además, como no podía ser de otra manera, o al menos de la mejor forma posible, ¿no? Un 14 de abril, como decías, de 2006, nos acercamos ya a la década. Casi, este año se han cumplido 7 años desde que pusimos en marcha el periódico. En aquel momento surge también como necesidad de un poco empezar a hablar no empezar a hablar, sino dar voz a quienes estaban hablando de la cuestión republicana, o desde también de un punto de vista crítico a la monarquía. Bueno, en aquella época, en 2006, coincidió además con el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República, y bueno, también ese año sirvió como punto de partida, o como digamos un nuevo escalón en el movimiento republicano, que empezó a tener más adeptos, se empezó a escuchar más hablar de la cuestión republicana. Fue un momento en el que la República, pues bueno, apostó por eso. El nombre además se eligió precisamente coincidiendo con el 75 aniversario, y porque creíamos que en ese momento era ya necesario empezar a reivindicar claramente que era hora de traer la República, la Tercera República, a este país. En una coyuntura tan delicada como esta, que lleva pues a muchas voces a, como decías, ¿no?, elevar este clamor popular, y a otras, por ejemplo, muy recientemente Javier Cercas, en un artículo que bueno, pues hacía hincapié en algo que se ha puesto de relieve por parte de algunos analistas, de algunos medios, de si es necesario, pertinente o no en estos momentos hablar de la cuestión de la República, al igual que hablar del Estado de Autonomía. Algo que, sin embargo, desde esas otras voces es no solo pertinente, sino además imprescindible. El cambio pasa por aquí. Así es, además no solo es pertinente, sino que es inevitable. Si nos damos cuenta, en todos los ámbitos de la vida pública estamos perdiendo toda la soberanía como pueblo, en el campo político, en el campo económico, en el campo cultural, en el campo militar. Si me apuras, en todos los sentidos el pueblo español está perdiendo la soberanía. Todos los movimientos que está ahora mismo en la calle reivindicando pues, educación pública, sanidad pública, reivindicando la cultura, reivindicando tantas cuestiones por las que se están movilizando, derechos que también los estamos perdiendo, todo también va en un sentido de ir recuperando la soberanía. En este momento el soberano de este país es el rey. En una república entendemos que el soberano es el pueblo. Es cierto que el rey es nominalmente el soberano, no es el soberano real en este país. En este momento es el poder financiero, ¿no? Entonces, estos movimientos consideramos que van en el sentido de recuperar soberanía, y cuando se recupera la soberanía y cuando el pueblo se convierte en el soberano, es cuando llega la República. La movilización popular nos ha demostrado que se puede, ¿no? Lo han hecho organizaciones como Stop Desahucios, muchas de ellas creadas
al calor de ese 15M que marcó ese punto de inflexión, movimientos como Democracia Real Ya, como la Red de Convergencia Social, como el Frente Cívico Somos Mayoría. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? ¿Hay peligro de desmoronamiento, como sucedió en su momento en otro contexto, evidentemente, con la primavera árabe? Yo creo que hacia lo que vamos es hacia un proceso constituyente. Además, también hay más gente cada vez hablando más de esta cuestión, pero creo que en lo que tenemos que trabajar ahora, y lo que creo que se está trabajando quizá de manera intuitiva o consciente, depende de los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Frente Cívico tiene muy claro cuál es el objetivo, pero mucha gente, la gente que, como digo, está peleando y está confluyendo en las calles, en las distintas luchas. Ahí tenemos el ejemplo de Stop Desahucios, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Todo eso va encaminado, quizá de manera natural, hacia ir constituyendo un poder, un contrapoder frente al poder que es el que nos está quitando los derechos, nos está quitando las casas, nos está quitando el dinero, nos está quitando la soberanía, y frente a eso lo que está surgiendo y lo que se está constituyendo, como digo, de manera natural, es un contrapoder. Ese contrapoder hay que darle forma. Hay que darle forma porque cuando llegue ese momento en el que se entre en ese proceso constituyente en este país, pues probablemente confrontarán los poderes existentes, los modelos de país que se planteen, y en la medida que ese contrapoder, que como digo está confluyendo en las calles, sea capaz de tener una propuesta para ese proceso constituyente, conseguiremos pues tener más capacidad de tener el país que queremos. Pero digamos que ahora la prioridad es ir constituyendo ese contrapoder para enfrentarse al poder existente, así de claro. Y se puede hacer esto sin ningún tipo de sigla partidaria, porque este es otro también, ¿no?, de los grandes debates, la necesidad de la ciudadanía de una izquierda de referencia. Es hoy por hoy Izquierda Unida una alternativa. ¿Cómo podría estar, por ejemplo, pues en presencia el Partido Comunista de España, que por cierto se acerca a ese ya casi vigésimo, ese 19º Congreso? Sí. Bueno, el proceso en el que estamos metidos tiene un componente 100% político. Evidentemente, en este momento no hay, quizá, y también lo decía Anguita, no hay ninguna fuerza política que sea capaz de liderar ese proceso, porque, como digo, eso tiene que ser un proceso, desde un punto de vista de izquierda, por supuesto, muy ligado a los movimientos sociales, en el cual Izquierda Unida debe participar. Izquierda Unida es un movimiento político y social, y es un partido, es una coalición que se presenta a las elecciones. Creo que tenemos que ver la tarea que tenemos por delante, no desde una óptica electoral, o al menos no en un 95% electoral, sino, como digo, en una confluencia en la que actores políticos, actores sindicales, movimientos sociales y la ciudadanía sepa confluir. Y en ese sentido creo que España tiene mucho que aprender de otras experiencias latinoamericanas. Es el caso de Ecuador, es el caso de Bolivia, es el caso de Venezuela, en el que precisamente han sido los movimientos sociales los que han sido el eje, sin, por supuesto, olvidar a los partidos políticos, porque los partidos políticos han formado parte de esos movimientos que han conseguido plantear una alternativa constituyente. Y llegado el momento se han presentado a las elecciones, como movimiento, como lo que sea, como alianza, y han llegado a las elecciones con un programa básico, que es: vamos a cambiar la Constitución. Y cambia la Constitución, se inicia un proceso constituyente. Entonces creo que tenemos que mirar mucho a Latinoamérica, porque nos puede enseñar mucho de lo que hay que hacer, pero por supuesto sin renunciar a siglas, sin renunciar a ideologías. Yo tengo una militancia política definida, yo soy comunista, yo soy militante del Partido Comunista, yo no voy a renunciar a mi militancia, yo no voy a renunciar a mi partido espero que sea parte fundamental de este proceso, que sepa entenderlo y que sepa acompañarlo, y bueno, que consigamos llegar hacia donde tenemos que llegar. Y aquí, pues, por parte de los medios de comunicación, es el momento de tomar conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene transmitir esa información. Entendemos que la creación de esta larepublica.es también responde, además de lo que decías, esa necesidad de la ciudadanía a una falta de satisfacción, por llamarlo de alguna manera,
con los transmisores, ¿no?, que tenemos en el presente. ¿Qué opinión te merece, qué valoración haces de no ya de los medios mayores, sino en general de todos esos cauces de información? Yo creo que hemos llegado lamentablemente a un punto en el que la mayoría de los periodistas, en su mayoría muy dignos, la mayoría de los periodistas desgraciadamente no pueden informar, ni pueden escribir, ni pueden decir aquello que les gustaría o aquello que han visto o aquello que consideran que es verdad, desgraciadamente, porque en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de masas, al final lo que está pasando es que un jefe, un consejo de administración, una línea que define una empresa, que no deja de ser una empresa, dice lo que hay que hablar, de lo que hay que hablar y en qué sentido hay que hablar. Al final se convierte la información en una mercancía. Cuando se habla entonces desde determinados medios de libertad de expresión, de lo que realmente están hablando es de libertad de mercado. Por tanto, nosotros defendemos la libertad de expresión, de que los periodistas, de que quienes hacen periodismo, de que quienes informan, puedan decir aquello que crean. Incluso partiendo de que cada uno lo hará desde un sesgo ideológico distinto, respetando eso, porque al final no hay ningún medio que sea objetivo, ninguno, absolutamente ninguno. Todos lo hacen desde un sesgo, uno es económico, otro ideológico, pero lo importante es que aquellos que informan tengan la libertad de informar. Y un poco es lo que se pretende desde experiencias como La República, como Córdoba Roja, como las ediciones locales que han ido surgiendo y como tantos otros medios de comunicación alternativos, aunque no me gusta esa palabra, pero otros medios de comunicación alternativos que han ido surgiendo, que al final están hechos por personas que dicen, opinan, informan sobre aquello que creen que es verdad o que es justo. Se pueden equivocar, porque nos podemos equivocar, pero dicen lo que creen. No los equivocan, no los equivoca el jefe y el jefe les dice tienes que escribir esto y al final el periodista tiene que hacer lo que le dice el jefe porque si no lo despiden. La esencia del propio diario está en su nombre. Te pregunto, Javier, ¿qué os permite y en qué os puede limitar este concepto de la República? También lo hemos hablado en las dos visitas que en esta misma temporada nos ha hecho Julio Anguita y él nos desarrollaba, ¿no?, cómo algunas personas se frenaban con respecto a ese frente cívico Somos Mayoría, dado la presencia protagónica de este concepto en su discurso. Yo creo que es un concepto al que no hay que renunciar. Como antes comentábamos, en 2005 rara era la persona que hablaba abiertamente de la República. Lo hablaban, había mucha gente, pero eran una inmensa minoría. Ni siquiera que cuestionara la propia figura de la monarquía, la propia figura del rey. Todo tiene su proceso. Las sociedades necesitan un proceso de asimilación de conceptos, de entender qué significa el propio concepto de la República. Para mí la República no es simplemente quitar a un rey y poner a un presidente de la República, porque si se limita a eso, pues bueno, tendríamos una república, una monarquía con presidente o un rey o una monarquía con rey, me daría igual, no, lo que significa la República es otra cosa, ¿no? Y yo creo que la gente lo va entendiendo en la medida que va entendiendo lo que está pasando en la calle, lo que la gente está reivindicando, decir, no, es que no quiero que me quiten la sanidad pública, no quiero que me quiten la educación pública, no quiero que me quiten lo público. Y cuando dices no quiero que me quiten lo público, al final la República es la cosa pública, no quieres que te quiten la cosa pública. Por lo tanto, al final la gente entenderá qué es la República y por eso hay cada vez más gente que defiende ese concepto, pero no hay que renunciar a él, sino hay que ir incorporando ese concepto a las distintas luchas. Y a partir de ahora, cordobeses y cordobesas podrán hacerlo a través de esa edición online. En vuestro caso, el haber elegido este soporte digital en lugar del impreso, la edición en papel tradicional, es un primer escalón, es un primer escalafón, o sinceramente encontráis por esta vía, por la vía de internet, en la web, en la red de redes, la respuesta necesaria. Digamos que Internet permite la facilidad de crear medios de comunicación con unos recursos limitados, que al final es lo que tenemos. Sin embargo, desde luego que no se renuncia ni desde la República.es ni desde ninguna de las ediciones locales a otras fórmulas en el futuro. Esas otras fórmulas va a depender mucho de la capacidad del propio medio de hacer confluir a los movimientos sociales, de hacer confluir a la ciudadanía en torno a un proyecto informativo, alternativo, e ir consiguiendo otros recursos para
poder salir en papel o que al final sería lo ideal, ¿no? Porque con el papel consigues llegar a un público que actualmente no se informa, desgraciadamente, todavía a través de las redes sociales ni a través de Internet, pero digamos que Internet es una primera vía, es una vía para empezar a confluir, y si se consigue pues más recursos en el futuro, pues también dando la libertad a cada edición local de que actúe según la realidad de ese pueblo, de esa comarca, de esa provincia, de que pueda tener la libertad o la capacidad de emprender proyectos que a lo mejor ni siquiera desde la República.es hemos sido capaces, que es tener una edición en papel. Javier, nos tenemos que ir ya, pero yo quisiera pues, preguntarte antes muy brevemente en qué va a consistir este trabajo, cómo se va a coordinar y qué significa para la República.es haber llegado a una Córdoba que es históricamente una Córdoba muy roja, ¿no? Pues Córdoba Roja, ya de por sí yo creo que el nombre está bien elegido, porque en mi opinión Córdoba ha sido roja y será mucho más roja, aunque algunos la intenten pintar de azul. Creo que la edición local de Córdoba, Córdoba Roja, creo que es uno de los proyectos más importantes de la República, uno de los proyectos de los que la República va a poder aprender más, por las propias características de Córdoba, por la propia actividad de la sociedad civil de Córdoba, por la propia izquierda de Córdoba, que seguramente será capaz de ayudarnos. Nosotros estamos para aportar nuestra experiencia como medio alternativo, online, técnicamente, incluso profesionalmente, pero creo que Córdoba Roja va a conseguir enseñarnos, no solo a la República, sino al resto de medios locales, muchas cosas que nos van a servir precisamente para lo que te comentaba antes, de hacer confluir a movimientos, de hacer confluir a personas y de construir la alternativa también desde el punto de vista de la comunicación. Pues Javier Parra, director de la República.es, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber soportado con tanta elegancia el calor de Córdoba, recién llegado como estás de Valencia, ¿verdad? Hace muy poquitos días, que sigas disfrutando de esta ciudad y que regreses muy pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros.